Y está ya con nosotros Alberto Manuel Monterroso Peña. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido un martes más a nuestra sección Patrimonio y a Córdoba TV. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, Alberto, para nosotros es un lujo escucharte. Alberto, como bien sabemos, es doctor en Filología Clásica, profesor de latín, además, escritor especializado en novela histórica y un experto, pues como pocos o como ninguno, en la Córdoba romana. Continuamos, Alberto, con la saga Annea. Nos adentramos ya en esa segunda generación de la que hablamos al inicio de escritores y en concreto, además, lo hacemos sobre el nieto de Séneca el Viejo. Vaya, hablábamos de Séneca el Viejo, de lo importante que era este personaje para la Córdoba romana, ¿verdad? Y en general para la intelectualidad y la historia del imperio. No hablemos ya de su hijo, Séneca el filósofo, y ahora tenemos aquí al sobrino, que es el hijo de esos tres hermanos, ¿verdad? Sería el hijo del menor, de Mela, y bueno, un personaje lucano de una importancia extraordinaria también. El inmenso poeta épico, tras esa tríada a la que también aludimos en su momento, Alberto, formada por Sextilio Ena, por Albinovano Pedón y Cornelio Severo, que eran puente además de Virgilio, Ovidio, y esta generación, la de Lucano, pues nos adentramos ya en la figura de Lucano, ¿no?, que eclipsa de alguna forma a toda la hornada que tiene alrededor, ¿no? Sin duda, porque Lucano, a pesar de su corta vida, ¿verdad?, que ahora hablaremos de ella, se ganó un puesto de honor en la literatura universal, no ya en la literatura de Roma, ¿verdad?, de la época del Imperio Romano, sino en la literatura universal. Un hombre que está considerado un grandísimo poeta épico y que en algunos aspectos yo creo que, por lo menos en originalidad y en ciertos detalles que comentaremos, puede considerarse un hito en la historia de la literatura. Un personaje de Córdoba, ¿verdad?, de la Córdoba romana, que creo que también tenemos que reivindicar. Sí, aunque vamos a hablar largo y tendido de esa trayectoria vital, de esa trayectoria creativa, quizá podamos empezar pues haciendo referencia precisamente a la muerte de Lucano, ¿no?, por enlazar de alguna forma con lo que comentábamos de su tío Séneca, y es que guarda pues importantes concomitancias, ¿no? Sin duda, la muerte de Séneca y Lucano, de tío y sobrino, obedecen a un mismo motivo, ¿verdad? Y en ese aspecto parece que son como almas gemelas, ¿no? Van por el mismo camino. El motivo es el mismo, es la tiranía, la furibunda tiranía de Nerón, ¿verdad? Que en el caso de Séneca sabemos que bueno, pues ya Séneca tenía una larga trayectoria de oposición política a lo que es el autoritarismo de los Césares, y sabemos que la muerte de Séneca tiene fundamentalmente motivos políticos, y en la muerte de Lucano también aparecen esos motivos políticos, quizá con más vehemencia, porque Lucano es más joven, muere con 25 años, y es más impulsivo quizá que su tío Séneca, que es un hombre mucho más calmado, más estoico, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Y claro, con una trayectoria vital ya mucho más larga. Pero el objetivo, digamos que la justificación o la causa de la muerte de ambos son los motivos políticos. Y eso que han sido muchas, ¿no?, las teorías que han flotado en el ambiente, aunque quizá podamos entender que hay un pellizco, ¿no?, de cada una. Se ha hablado también de envidias y también de causas meramente políticas, aunque en este caso quizá, Alberto, van unidas una y la otra, ¿no?, porque recordemos que Nerón, para empezar, también gustaba, ¿no?, del arte del verso, ¿no?, de practicarlo. Sí, efectivamente. Yo creo que las reales causas de la muerte de Lucano, de esa condena a muerte que sufre Lucano, ¿verdad?, van combinadas entre lo que son los celos de Nerón y los motivos políticos, efectivamente. Yo creo que ambos son importantes, y de hecho esos son los motivos que destacan fundamentalmente los historiadores de la época, sobre todo Suetonio, Tácito, también habla Dion Casio posteriormente de la muerte de Lucano, y coinciden precisamente en eso, ¿no? Hay que pensar que Lucano desde el principio es un poeta, es una especie de niño prodigio, yo diría que casi un poeta prodigio, ¿no?, porque él, sabes que con 8 meses nace en Córdoba, pero a los 8 meses es llevado a Roma, y claro, coincide cuando Lucano, que nace en el año 39, llega a Roma posiblemente en el año 40, principio o mediados del año 40, justo un año después su tío Séneca va a ser desterrado
Con lo cual ese niño va a crecer sabiendo que su tío, que es la figura no solamente familiar más importante, sino intelectual también de la Roma de su época, la más importante sin duda, este tío lo tiene desterrado en la isla de Córcega, pero cuando vuelve, Séneca en el año 49 se encarga personalmente de la educación de su sobrino, Lucano. Con lo cual podemos decir que Lucano contó con el mejor profesor de la época, sin duda, que era su tío Séneca, ¿no? A los 16 años Lucano ya es un poeta importante, ha compuesto varias poesías de renombre y es un hombre que ya está preparado, con una sólida formación. Antes de marchar a Atenas, a Grecia, con 16 años, él ya es un sólido orador que domina tanto el latín como el griego, puede declamar en ambas lenguas, latín y griego, y ya es un poeta conocido, tanto que cuando Nerón sube al poder lo hace llamar de Grecia para incluirlo dentro de su cors amicorum, que es como especie de círculo de amistades preferidas, digamos, y bueno, pues ellos gustan ambos de la poesía. Sin duda ahí Nerón, aunque luego ya saca, digamos, su verdadera faz política y autoritaria, en esos primeros momentos tiene que admirar a Lucano, y esa admiración por Lucano se tiene que convertir con el paso del tiempo en una envidia, en unos celos que el propio Nerón no puede soportar, ¿no? Pero tras una etapa, como bien decías, casi idílica, hay que recordar que Lucano, este joven precoz, este poeta laureado, ¿no?, podríamos decir antes de tiempo, este clásico prematuro, pues es nombrado augur, también es nombrado cuestor antes de la edad correspondiente, por tanto lo hace de forma honorífica e incluso participa en la Neronia, ¿no? O sea que Nerón lo tiene como muy entre algodones, muy cuidado, apostando por él de una forma pues determinante, ¿no?, definitiva. ¿En qué momento, Alberto, se rompe esta armonía? Pues en poco tiempo, desgraciadamente esta armonía dura poco tiempo. Es exactamente lo mismo que le pasa a Séneca. Séneca en un principio es el hombre más importante de Roma desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista político. Y las relaciones con Nerón son excelentes, de hecho Séneca gobierna el imperio. Y bueno, pues todo va muy bien, todo va muy bien. Es lo mismo que ocurre con Lucano. Al principio todo va muy bien, son grandes amigos, comparten esas aficiones literarias, ¿verdad? Y efectivamente con 21 años ya Lucano es poeta laureado, adquiere, digamos, ese estatus, con lo cual todo marcha bien, pero esto es una especie de idilio que dura prácticamente un par de años, que es el momento en el que Nerón se encuentra en un principio amenazado en el poder, porque tiene un hermanastro británico que puede hacerle sombra. Es un momento en el que su madre intenta controlarlo y él se va desvariando cada vez más, y bueno, ya en el momento en que a partir del año 59, sobre todo, Nerón ya empieza digamos, a degenerar. A partir de ese momento en el que Nerón cambia totalmente de actitud, porque ya se siente fuerte en el trono, ya ha asesinado a británicos, ha asesinado incluso a su propia madre, ¿verdad? En el año 59 todo empieza a cambiar. Y a partir de ahí la suerte de los Séneca, de Lucano, o sea, de los Anneos, perdón, de tanto Séneca como Lucano, de los dos, la suerte empieza a cambiar diametralmente, porque ya Nerón se va rodeando de otro círculo de amistades, de personas que las fuentes historiográficas califican como libertinos y degenerados, y él pues se convierte en un asesino que no solamente llega a matar a su propia madre, que ya de por sí ya dice mucho, ¿verdad?, sino que se divorcia de su esposa, no contento con eso la mata también, y luego pues asesina al compañero digamos, de Séneca, que es el que le prestaba el máximo apoyo, a Franio Burro, lo asesina también, y a partir de ahí, pues sobre todo el año 59 y a partir de 62, que es cuando se producen estos crímenes de los que te comento, la suerte de Lucano y de Séneca ya van en franca decadencia. Y también, bueno, podemos hacer referencia a dos episodios que tradicionalmente se vinculan a esta ruptura, decíamos, de esa relación cuasi perfecta entre Lucano y Nerón, ese idilio, hemos dicho antes, breve pero intenso. Por un lado, la participación en la conjura de Pisón por parte de Lucano, y por otro también, pues, esa sucesión, ¿no?, de escritos satíricos y acusatorios. Sí, efectivamente. En principio parece que los escritos satíricos vienen antes, cuando en el momento en que Nerón, el primer paso que da es prohibirle a Lucano que publique sus poesías. Por eso las fuentes historiográficas hablan de celos, fundamentalmente. Entonces, claro, le prohíbe que publique las poesías, y esto evidentemente molesta a Lucano, que es un hombre que está en pleno desarrollo artístico, y es una forma de censurar el talento.
Esto recuerda a aquel episodio que comentamos ya de su abuelo, de Séneca el Viejo, cuando hablaba que en época, sobre todo los primeros años de Tiberio, se producía la quema de libros. Es una feroz venganza contra la intelectualidad, contra el talento, y eso es lo que hace realmente Nerón con Lucano al prohibirle que publique sus versos. Entonces Lucano empieza a hacer poesías satíricas que van de boca en boca por toda Roma y que evidentemente molestan mucho a Nerón. Ese, digamos, que es el primer paso. Luego la conjura de Pisón, que se produce en el año 65, 3 años después de todo este problema, sobre todo que empezaba en el año 62, ¿verdad? La conjura de Pisón es casi una excusa para asesinar a ambos, tanto sí, Séneca como Lucano. Hablamos ya del año en el que fallece Lucano. Exactamente, el año 65. En el caso de Séneca, sabemos que Séneca no estaba involucrado en la conjura de Pisón. Posiblemente, si hubiera habido un cambio de régimen, habrían contado con Séneca, porque era un intelectual muy importante, pero él no quiso nunca participar en esa conjura, y cuando Pisón le pidió una entrevista, él adujo problemas de salud, no quería problemas. Él pensaba que, esperaba, digamos, reconducir la situación por otro camino, como al estilo de Sócrates, que hablábamos también de esas vidas paralelas, Séneca y Sócrates. En el caso de Lucano no está tan claro que no participara en la conjura de Pisón, porque él es un hombre, como decíamos, en plena actividad poética, a la que le están cortando las alas. Y además es un hombre que es joven y apasionado, es un poeta que, claro, al escribir poesías satíricas contra Nerón, está demostrando que es un hombre espontáneo, apasionado, no carece de esos años y de ese, digamos, talante que tiene Séneca, de esa tranquilidad, de esa serenidad de espíritu que le hace verlo todo con cierta distancia. Lucano, evidentemente, es más joven, más apasionado, y no sabemos si participó o no, quizá pudiera ser que participara en la conjura de Pisón. Sea como fuere, piensa que Nerón asesina a Séneca sin participar en ella, hubiera tenido la excusa perfecta para matar también a Lucano. Es un pretexto, como decíamos, esta presunta, porque hoy sigue siendo presunta, relación entre esta conjura y el personaje de Lucano. Antes hablábamos de esas obras censuradas, incluso la Farsalia, ¿no? El gran poema épico se presta, ¿no? Se ve involucrado en este proceso, en este procedimiento de censura, porque parece ser que algunos de sus cantos, de sus 10, creo que son en total los que componen la Farsalia, pues Nerón los consideraba acusatorios, o en cualquier caso consideraba que no debían, que eran antimonárquicos, ¿no? Que había ciertos trazos que no le gustaban, ¿no? La obra cumbre, que es la única que se conserva y que es una obra monumental, la Farsalia o la Guerra Civil, que habla de la guerra civil entre César y Pompeyo, esta obra de Lucano es una obra excepcional, importantísima. Han corrido ríos de tinta sobre esta obra de Lucano, porque es una de las grandes obras de la literatura universal, pero yo creo que todavía no se la ha enfocado desde un punto de vista puramente político, relacionada con el gobierno de Nerón, igual que muchas de las obras de Séneca no se le relaciona con la vertiente política, porque tanto Séneca como Lucano son escritores, son intelectuales, pero son muy activos en el plano político, porque la Farsalia efectivamente habla de la guerra civil entre César y Pompeyo. Pero claro, eso sirve de excusa, como muchas veces nos sirve la historia, de excusa para denunciar el presente. Y con esta obra Lucano lo que está haciendo es denunciar la tiranía de Nerón. Por eso esa obra molestaba tanto a Nerón. Incluso teniendo en cuenta que el proemio está dedicado a Nerón, también los 3 primeros libros, pero como bien decías, hay una segunda parte, ¿no? No solo se hace esa traslación muy rigurosa de esa guerra entre Pompeyo y César, sino que aparece este personaje, este Catón de Utica, ¿no? Sí, sí. La obra, desde luego, es muy completa en muchos aspectos. Lucano es un escritor muy original y además revolucionario, porque lo que él hace con la Farsalia es algo que no se había hecho nunca antes. De hecho, cuando los contemporáneos juzgan la Farsalia, dicen que no es un poema épico, que es más bien un poema, una especie de poema histórico. Sí, es casi una crónica, ¿no? Es una especie de crónica de esa guerra civil, ¿no? Entonces es muy original en muchos aspectos. Por de pronto, en la forma de escribir esta poesía épica es tremendamente original, porque rompe con toda la trayectoria anterior, que podríamos decir que es la de Homero y la de Virgilio. Rompe fundamentalmente en 3 aspectos que luego podemos comentar más adelante, y que son realmente muy originales en un escritor con 25 años, porque Lucano muere con 25 años, y que ha sido capaz de revolucionar toda la poesía hasta el momento.
pero además lo que es el contenido de la poesía es tremendamente interesante, porque claro, aparece Catón, que es un viejo republicano. Catón de Útica de virtud estoica, ¿no? De virtud estoica, Claramente. de la época de la República. Aparece Pompeyo, que parece que es como una cosa intermedia entre César y Catón, sí. Y aparece el ambicioso César, que es el que luego al final consigue imponer su fuerza, ¿no?, en la guerra civil. Y estos personajes están tratados por parte de Lucano siempre con ese trasfondo que tú has comentado, el trasfondo de una monarquía, digamos, de un rey justo, que es lo que buscaba tanto Séneca como Lucano, o de un tirano, que es en lo que se está convirtiendo Nerón. Entonces, esa dicotomía, esa especie de contradicción entre el rey justo y el tirano es lo que aparece continuamente en la Farsalia de Lucano, pero también en muchas otras obras de Séneca. Por eso ambos van, digamos, en la misma línea, por lo menos de crítica a la tiranía de Nerón. Y bueno, una cuestión muy significativa es el propio final, ¿no?, de ese personaje, de ese Catón, ¿no? Claro, él prefiere el suicidio antes que el perdón, ¿verdad? Se le ofrece el perdón, pero él prefiere morir, ¿no? Y fíjate que es casi como una premonición de lo que le pasa a Séneca y a Lucano, Esto, ¿no?, que se habla mucho, ¿no?, de esa literatura profética, y esto, bueno, pues se ha considerado con autores contemporáneos como Machado, como Lorca, pero es quizá un tópico que se repite, ¿no? Se repite, sí, y además en esta obra hace, digamos, más atractiva aún la obra de Lucano, que como ya hemos dicho, desde multitud de aspectos tiene un interés excepcional. Hemos dicho antes, pues bueno, lo importante, lo determinante que fue el magisterio de Séneca, de su tío, de Lucio Anneo, sobre la escritura y la forma de pensar, por supuestísimo, ligada una con la otra, de Lucano. Y es que ambos, digamos que legaban o concedían a la literatura ese poder de instrumento de enseñanza, ¿no?, de instrumento didáctico. Esto es muy importante. Sí, es muy importante. Para ellos la literatura no es algo que está ahí en el mundo de las ideas, ¿verdad?, sino que es un instrumento para mejorar la sociedad en la que viven. Por eso la figura de Séneca y de Lucano trasciende lo que es el mundo de la literatura y el arte, precisamente por sus implicaciones políticas, por su compromiso con la realidad y con la historia de Roma y con la historia universal, ¿no? Todas las obras y casi diría yo que casi todas las iniciativas de Séneca y de Lucano del mundo del arte tienen siempre puesta la mirada un poco más allá, en el mundo de la sociedad y de la política de su época. Por ejemplo, algo muy muy curioso es, de lo que se podría hablar también largo y tendido, es sobre el enfoque de las obras de Séneca, no solamente las obras filosóficas de Séneca, sino por ejemplo cuando escribe tragedias, las tragedias que escribe Séneca. Porque claro, tú fíjate que Séneca está considerado un filósofo, pero ¿qué tipo de filosofía escribe él? La ética, que es la filosofía práctica, que la ética y la política deben ir unidas, es algo complementario, al menos debe ser así, de la política. Por lo tanto, es un filósofo Séneca, pero un filósofo que se dedica exclusivamente a la vertiente de la filosofía que más relación tiene con la sociedad y con la política, que es la ética. Y lo que hace Lucano con su obra sobre la guerra civil, planteando una serie de personajes, planteando pues todo lo que es la historia, digamos la violencia, la tiranía, está también haciendo alusión continuamente a la política. Poner la literatura, el ideario político, mejor dicho la literatura al servicio del ideario político, es tan sumamente evidente. De hecho, la Farsalia sería un ejemplo paradigmático de este proceder, de este modus operandi a la hora de ponerse frente a la hoja en blanco, como se suele decir. Siendo algo tan evidente, Alberto, ¿cómo explicas tú, como experto, como investigador, que no se haya prestado la atención que merece? Se ha tratado, la vertiente política, sobre todo la de Séneca, más que la de Lucano, se ha tratado por parte de muchos autores, pero hay mucha discrepancia, porque claro, esto obedece sobre todo a interpretaciones, y entonces pues digamos que la falta de una línea común es lo que no permite que se pueda profundizar más en esto. Por ejemplo, últimamente lo que he leído sobre las tragedias de Séneca, que me resultan muy muy interesantes, pues bueno, siempre cuando se habla de las tragedias que compuso al final de su vida, se dice que son obras muy largas, que eso en esa época pues no se podía representar. No tiene por qué ser así, porque hoy en día escuchamos una ópera, y por muy larga que sea, ¿verdad? Pues ¿por qué no una obra de teatro, aunque sea muy larga? Una tragedia en este caso. O también se habla, lo último que he leído es de la gran influencia de los modelos griegos, casi en el sentido de que Séneca casi copia de los griegos y que dónde está la originalidad, pero no descendemos al plano de las ideas, que es el que siempre le ha interesado a Séneca, y al plano pedagógico. Séneca es un gran pedagogo, pretende enseñar
a través de las tragedias y a través de su obra en general. Y entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención, por poner un ejemplo, la tragedia de las troyanas, donde habla de la guerra de Troya, que todo el mundo conoce, el caballo de Troya entra, ¿verdad? Los griegos por la noche prenden fuego a la ciudad, que estaban escondidos dentro del caballo, y entonces, bueno, pues los griegos después de 9 años de guerra consiguen por fin rendir la ciudad de Troya, y entonces hay dos jefes griegos que Séneca nos plantea en esta tragedia, va desarrollándose la acción, ¿verdad? Y al final el punto que a mí me interesa de esa tragedia es cuando hablan Agamenón y Pirro, que son dos jefes griegos que ahora ya tienen todo el poder, han conquistado Troya y son realmente dueños. El que tiene más poder en este caso es Pirro, que es el que tiene que decidir. Y Pirro decide asesinar, matar, no solamente a Polisena, que es la hija menor del rey Príamo de Troya, sino sobre todo al hijo de Héctor, Astianacte, que es un niño que en aquel momento puede tener 2 años de edad, y dice que lo va a matar. Y cuando Agamenón le dice por qué, Pirro responde que porque le es lícito, porque por ley de guerra, dice, me está permitido, y como me está permitido lo hago. Y entonces le responde a Agamenón que lo que permite una ley, lo prohíbe la conciencia. Aquí hay dos personajes, Pirro, que es el tirano, yo lo relacionaría con Nerón, que se cree que porque tiene el poder puede abusar de él, el abuso de poder, la violencia, el desprecio a la justicia. Y por otro lado, un Rex Justus, que sería el rey justo, que es Agamenón, que dice, perdón, lo que permita una ley lo puede prohibir la conciencia, la ética. Y la ética es lo que defiende siempre Séneca y Lucano, sobre todo Séneca, en el ejercicio del poder. Con lo cual hay que ver las tragedias de Séneca desde el punto de vista, como decían los griegos, de la paideia, de la educación, porque a través de ella se educa al espectador. Algo muy, muy interesante. Y entendemos que esta finalidad también tiene que estar muy vinculada con un aspecto que hace a la Farsalia tremendamente novedosa, ¿verdad? Hablábamos de que había una serie de aspectos, ¿no?, de los que podíamos hablar ahora a continuación y que hacían única la Farsalia y adelantada también a su tiempo. Uno de ellos es, como decía, la veracidad, ¿no? Este rigor histórico entiendo que también confiere a la historia pues una mayor verosimilitud en este caso y también una mayor, digamos, al haber más realismo, salvando las distancias, no hablamos evidentemente del realismo decimonónico, pero al haber esa búsqueda del verismo, podríamos decir, también se está enviando un mensaje mucho más claro, mucho más cercano, ¿no?, a la ciudadanía. Totalmente, totalmente. Una de las claves de la Farsalia es lo que podríamos decir el racionalismo, la razón, la razón. El racionalismo es algo típico del estoicismo. Dijimos una vez que hablamos del estoicismo que era una filosofía realmente racionalista, ¿verdad? Pues en la obra de la Farsalia es la primera vez que en una obra épica aparece el racionalismo de esa manera, hasta el punto de que Lucano tiene la tremenda originalidad de eliminar todo lo que es el aparato divino, que por otra parte hasta el momento era la seña de identidad de la épica, porque la épica es una poesía que trata de los grandes personajes del pasado, los hechos gloriosos y tal, pero los dioses están presentes, tanto que hasta son los que manejan la acción. Prácticamente los personajes de la épica, hablamos de Homero, de Virgilio, la épica tradicional, son personajes, reyes, héroes, que están controlados por los dioses, son como marionetas, como títeres de los dioses. Realmente los dioses son los que intervienen, los que deciden, y los que cuando aparecen para solucionar el Deus ex machina, aparecen para solucionar lo que haya que solucionar, y son los que están detrás de todo, son los que dirigen la acción. En el poema de Lucano no hay presencia de dioses, elimina el aparato divino. Esto es claro, por eso algunos decían, esto no es épica, esto no puede ser. Lo elimina, ¿por qué? Porque él quiere que sean los seres humanos los que son responsables de sus acciones. Y entonces los hechos históricos les da ese tinte de racionalismo en el sentido de que las causas de la guerra civil no son los caprichos de los dioses, y esto es lo tremendamente original en Lucano, sino que las causas de la guerra civil son la ambición, la corrupción, el ansia de poder, la violencia, la tiranía. Esas son las reglas. Y entonces, claro, esto no solamente tiene una vertiente política, sino además revoluciona a todo el mundo de la épica hasta el momento. Y con los héroes pasa igual, con los personajes Catón o Pompeyo o César, ¿no? Toda la épica tenía que tener siempre un héroe, ¿no? Si no hay héroe, no hay épica. Por ejemplo, en Homero, pues tienes la Ilíada, tienes Aquiles, ¿no?, o Héctor,
los grandes héroes de la épica. En el caso de Virgilio tienes a Eneas, que es el gran héroe, sacrificado, luchador, que consigue al final los objetivos y tal. Y ahora en Lucano no hay héroes, hay 3 personajes, Catón, Pompeyo, César, pero ninguno de ellos es un héroe, todos tienen alguna falta, ¿verdad? Los presenta como seres humanos y además nos dice cuál es el error que comete cada uno, de forma que al final cuando termina de leer el libro dice, aquí no hay ningún héroe. Algunos estudiosos dicen que realmente el héroe, si podíamos llamarlo así, habría que buscar un héroe en la Farsalia, sería una especie de idea abstracta como el destino y sobre todo la libertad. La libertad quizás sería el héroe, esa idea abstracta de la obra de Lucano, de la Farsalia. Clarísima esa dimensión, ¿verdad?, pedagógica a la que hacíamos referencia antes. También cuando hablamos de la Farsalia se alude a la fuerte, honda influencia no solo ya de su tío Séneca, sino incluso de Marco Anneo Séneca y de la figura de Tito Livio. Sí, sí. Incluso yo creo que Lucano ha leído la historia de su abuelo, porque recordemos que Séneca el Viejo escribió una historia que desgraciadamente no se ha conservado. Seguimos conociendo, Alberto, a Séneca el Viejo a través de los escritos de su descendencia, ¿no? Claro, claro, porque todo obedece a una misma trayectoria, a una misma línea. Ellos van todos por el mismo camino y lo que hacen es acumular esfuerzos, ¿verdad?, generación tras generación. Lucano sin duda leyó la obra histórica de su abuelo, de Séneca el Viejo, y además tendría que ser muy interesante. Pudo leer la de Asinio Polión, que también se perdió, y que tendría que ser, y muchas otras pues que quizás, y por supuesto Livio, que además Tito Livio es un personaje que está más cercano a Lucano y a Séneca, puesto que siempre se le consideró un pompeyano, un republicano, en el sentido de que era favorable más a Pompeyo que a César, ¿no? La diferencia entre César y Pompeyo en la guerra civil, para simplificar, es que César pretende la dictadura, la monarquía absoluta, es más autoritario, y Pompeyo, a pesar de tomar él el mando, quería tener en cuenta al Senado, que es la línea más simpática para Séneca y Lucano, que es lo que pretenden. Pretenden que, bueno, ellos no están en contra de la monarquía, están de acuerdo con el imperio, pero un emperador que respete al Senado y en la que haya cierto reparto de papeles, para evitar la tiranía precisamente. Alberto, hablamos ya también de esas obras no conservadas, ¿verdad?, después de hacerlo sobre la Farsalia, y es que además de tragedias como Medea, algunos panfletos de pantomima, tenemos la Ilíaca, Saturnalia, incluso unos escritos que dirige a su esposa, Pola Argentaria, un personaje al que también hay que hacer mención, ¿no? Bueno, muy interesante. Esas poesías tendrían que ser, en fin, muy ricas, ¿no? Muy curiosos, pero claro, no hemos podido, no han pervivido hasta nuestros días, ¿no? Desgraciadamente Nerón se salió un poco con la suya, hay que decirlo. El tirano, al prohibir el talento de Lucano, pues hizo que se perdieran muchas de estas obras, y bueno, menos mal que al final nos ha quedado la Farsalia, que ya de por sí, como ya te he comentado, ocupa un lugar de privilegio en la historia de la literatura universal. Pero sin duda son muchas más las obras que Lucano compuso, a pesar de, como digo, haber muerto con 25 años, y una de ellas es ese poema a su esposa Pola Argentaria, que sin duda fue una mujer excepcional. Volvemos a hablar de las mujeres de la Bética, y esta otra mujer que merece un tratamiento totalmente aparte. Efectivamente, por una incidencia que ya se repite, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ese trabajo de la parte femenina, ¿no?, esos personajes que parece que no están, pero que trabajan en la sombra, ¿no?, de una forma totalmente invisible para la historia en muchas ocasiones, pero que había que recuperar. De hecho, a esto se dedicó una gran parte, ¿no?, de esa exposición en el arqueológico de los rostros, ¿no?, de la Córdoba romana. Efectivamente, las mujeres de la Bética yo creo que es un tema de investigación que hay que reivindicar. Tiene que salir algún libro que hable de las mujeres de la Bética. Ahí en la exposición de rostros de la Córdoba romana, que ha sido prolongada desde el día 5 hasta el día 27, la han dejado un poquito más de tiempo, ¿verdad? Por lo visto ha recibido interés y atención por parte de la ciudadanía, y han alargado un poquito hasta el día 27, y ahí aparecía efectivamente la importancia de las mujeres de la Bética en lo que es la dinastía del siglo II, pero la importancia viene efectivamente de atrás, y Pola Argentaria es una mujer excepcional, la esposa de Lucano, la cordobesa Pola Argentaria, ¿verdad?, que es muy importante, ¿no? Muy importante porque no solamente es una mujer, es la esposa de Lucano, sino que además por los pocos datos que tenemos y que podemos entresacar de las fuentes, sobre todo poéticas de la época, Estacio escribe algo de ella y Marcial, vemos que era una mujer con una gran personalidad y además muy valiente,
Eso en 4 comentarios que se hacen al respecto y sobre todo en la postura que ella toma a partir de la muerte de su marido Lucano, pues se ve que era una mujer de una gran personalidad. Porque, como dices, sabemos muy poquito de ella. Se conoce con rigor qué sucedió con Pola Argentaria después de ese fallecimiento, de la muerte de Lucano. Muy poco, solamente sabemos, gracias a algunas poesías que se han conservado de los 2 grandes poetas que, digamos, siguen después de la muerte de Lucano, que son fundamentalmente Marcial, que era hispano también, y Estacio. A través de Estacio y de Marcial sabemos, por ciertas alusiones que ellos hacen, ciertos poemas que componen, que Pola Argentaria se dedicó a seguir honrando la memoria de su marido muerto todos los años, de forma que ella lo que hacía es recordar el aniversario de su nacimiento, y hacía una especie de eventos, podemos llamarle hoy con el lenguaje moderno, unos eventos, sobre todo recitales poéticos y de tipo intelectual, en lo que se leían poesías fundamentalmente, que es lo que nos consta, y lo hacía cada año. Cada año quería recordar la memoria de su marido, y además rodeada de los mejores poetas del momento, fundamentalmente Estacio y Marcial. Estacio sabemos que compuso un poema de 125 versos en honor a uno de esos aniversarios en lo que se celebraba la memoria de Lucano, por eso sabemos que se celebraba todos los años esa especie de recital para honrar la memoria de Lucano, y hay 3 poemas de Marcial que corresponden a los años 90, 91 y 92, después de Cristo, muere en el 65 Lucano, o sea que quiere decir que son también de conmemoración de la memoria de este gran poeta cordobés, de Lucano. Lo que quiere decir que casi hasta 30 años después de la muerte de Lucano, su esposa sigue celebrando ese aniversario del poeta. Y bueno, esto que puede parecer una cosa sencilla y simple, no lo es tanto, teniendo en cuenta que puede ser un acto de valentía hacer esto. Porque no olvidemos que Lucano, cuando es condenado a muerte por Nerón, es condenado a muerte por traición, por alta traición, por conjuración, por participar en la conjura de Pisón. Entonces, un personaje que ha sido condenado a muerte por alta traición, digamos que es políticamente incorrecto. Reivindicar su memoria es un atrevimiento. Claro, no es ya mantener el legado, ¿no? Es también ponerse incluso en el ojo del huracán. Totalmente. Y Pola Argentaria no tuvo ningún miedo a la hora de, año tras año, reivindicar la memoria de su marido muerto. Así que era una mujer valiente y con gran personalidad. Siguió realizando también, con un término muy moderno, ese activismo, ¿no? Reivindicando, demandando esa figura, la de Lucano. Bueno, hablábamos del personaje de Pola Argentaria hace un momento, y esto pues nos lleva ya también, hemos aludido antes a ello, al inicio de hecho de la sección, a la muerte de Lucano. Como decíamos, pues, son determinantes, son exactas las semejanzas con respecto a la muerte, al suicidio de su tío, pero en este caso se ha hablado incluso de esas últimas palabras, ¿no?, que pudo pronunciar Lucano. No sabemos si fue así o no, pero lo cierto es que sí existe, ¿no?, la leyenda. Sí, y además hay una fuente que es Tácito, que es un historiador que merece toda nuestra confianza, al menos la mía, ¿verdad? Porque hay varias fuentes, está Suetonio, sobre todo, y Tácito, de la época, aunque Suetonio nace 10 años después de la muerte de Lucano, y Tácito ya tiene 10 años, porque él nació 10 años antes, en el año 55, entonces Tácito, aparte de que está más cerca, y que además la fuente de Tácito son Fabio Rústico, que es un amigo de Séneca, que estuvo presente además en el suicidio de Séneca, Tácito debe conocer muy bien esto, y él explica que efectivamente la muerte de Lucano, en el momento en el que ya se había cortado las venas y estaba muriendo, él recitó una poesía suya, ¿no? Algunos estudiosos piensan que pertenece a la Farsalia, podría ser otra, perdida, pero es cierto que recitó esa poesía en la que un soldado posiblemente de esta guerra civil de la Farsalia, tenía una muerte parecida a la que él estaba sufriendo por desangramiento, ¿no? Y entonces pues él cuenta, Tácito, que después de cortarse las venas leyó esa poesía justo antes de morir. Con lo cual es muy probable. Es bastante más que probable, ¿no? Sí, bastante más probable, sobre todo cuando Tácito nos lo comenta. Igual que Tácito también habla de la muerte de Séneca y nos dice que le impidieron redactar un testamento, ¿recuerdas? Porque Nerón tenía miedo de lo que pudiera escribir, entonces él hizo otra cosa, lo salpicó con agua a los asistentes, habló de la imago vitae, de la imagen de su vida, y comentó que aquello era una especie de sacrificio al dios de la libertad, a Júpiter Liber, que es Júpiter
dios de la libertad. Entonces, por un lado, la muerte de Séneca obedece a esa especie de puesta en escena, es muy teatral, y la de Lucano obedece a lo que fue Lucano, un gran poeta que en los últimos momentos lee algunos versos, ¿no?, suyos. Pues con esas palabras, ¿no?, que pudo decir, con esos versos en los últimos instantes de su vida, ¿no?, casi nada. Desde luego ahí queda clara la convicción, ¿no?, con la que muere, porque si bien es verdad que es condenado a muerte, él elige esa manera de morir, de terminar con su vida, se corta las venas, ¿no? Sí. Exactamente, este es el final de Lucano, y esto lo vemos en el cuadro del montillano José Garnelo, ¿no?, que de alguna manera está siempre en nuestra retina, porque claro, son casi inexistentes, ¿no?, las referencias que podemos tener a este respecto artísticamente, como por ejemplo veíamos con ese pseudo Séneca y con ese Séneca bifronte con Sócrates sobre la figura de Lucano, ¿no? Claro, de Lucano no tenemos ninguna imagen, no sabemos cómo fue el rostro de Lucano, es imposible hoy por hoy saberlo. Pero este cuadro al que alude es un cuadro maravilloso de nuestro pintor montillano José Garnelo, efectivamente. Es un cuadro que se titula precisamente La muerte de Lucano, y si yo tuviera que ponerle rostro a Lucano, utilizaría el rostro de Garnelo, de este fantástico pintor cordobés del siglo XIX, de finales del XIX, ¿verdad? El cuadro lo pinta en 1887, es un cuadro precioso, me encanta, y además yo tuve el gusto de dar una conferencia en el mismo Museo Garnelo en Montilla sobre este cuadro, que lo trajeron para restaurarlo del Museo del Prado, y bueno, es un cuadro excepcional, interesantísimo a todos los niveles. Si yo tuviera que poner la cara en algún sitio de Lucano, utilizaría ese rostro de Garnelo. Efectivamente, como bien decíamos, no existen otras recreaciones, ¿verdad? Y como decíamos, apenas tenemos algún tinte, alguna referencia por ahí, con lo cual aquí sí que es verdad que tenemos que acudir, ¿verdad?, a esa ficción y recrear, como decíamos, el cuadro del pintor montillano se ha convertido pues exactamente, ¿no?, en el retrato que al menos conocemos del gran poeta Lucano. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. Dentro de unas semanas seguiremos, incluso podríamos decir que ya le pondríamos el broche de oro, la guinda, a este pastel que ha sido, pues bueno, escucharte durante estos meses con esa propuesta tan interesantísima que nos hacías al inicio de tu intervención aquí en Córdoba TV. Efectivamente, cerramos ese círculo que empezábamos con la fundación de la Córdoba romana, con Claudio Marcelo, seguíamos con Séneca el Viejo, con toda la familia Arnea, y decíamos que después de todo esto, digamos que esa trayectoria, ese esfuerzo conjunto desembocaba en el siglo II, la mejor dinastía de la historia de Roma, el siglo de oro de Roma, ¿verdad? Una dinastía que estaba compuesta por personajes de la Bética y en la que los cordobeses tuvieron mucha importancia. Y claro, si hubiera que poner, digamos, un personaje como símbolo de esa excelente dinastía de emperadores, de los mejores emperadores que vio Roma, pues sería Marco Aurelio. Marco Aurelio yo creo que sería un broche de oro fantástico, ¿no?, para cerrar esos 4 siglos de lo que es la historia de la Córdoba romana más interesante, que empezaba desde la fundación y acaba a finales del siglo II, con la personalidad de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio tiene sangre cordobesa, es un hombre que como hemos comentado, digamos, es oriundo de Córdoba, pero además él obedece también a toda esa trayectoria, porque Séneca es su personaje favorito, porque es un estoico y es un filósofo igual que Séneca, y porque a diferencia de Séneca no es un hombre cercano al poder, sino que es un emperador que está situado en el poder. Entonces su vida, y digamos, es interesantísima, y de eso podemos hablar el próximo día. Muy bien, bueno, pues estaremos esperando, contando los días que faltan para esta próxima sesión dentro de la sección Patrimonio. Alberto Monterroso, muchísimas gracias por haber venido, te esperamos en unas semanas. Encantado, y aquí estaremos. Muchas gracias.